Necesito tu ayuda. Esta es una frase que utilizamos frecuentemente. Si usted va a un almacén a buscar algo y usted no conoce cómo están distribuidas las cosas, generalmente usted se acerca a uno de los dependientes y le dice: necesito tu ayuda para que me orientes. Si usted tiene algo que preguntar por teléfono a alguna entidad, a alguna empresa o algo, usted saluda y después dice: necesito tu ayuda para que me oriente. Así que bueno, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. En nuestras oraciones debería ser común que utilicemos esa frase: Señor, necesito tu ayuda para cada necesidad que yo tengo. Sabemos que en nuestras oraciones está implícito, por eso vamos en libertad delante del trono de Dios para que Él nos pueda ayudar. Así que hoy estaremos iniciando precisamente una serie de mensajes que se llaman Necesito tu ayuda, porque solo podemos recurrir a Dios, que es el único poderoso, el único suficiente para brindarnos ayuda en cualquiera sea nuestra situación. Seguimos en cuarentena. Yo creo que ya cumplimos 4 meses y esta era una situación que a nivel mundial nunca se había vivido. Y definitivamente que las circunstancias han cambiado radicalmente, pero cada uno de nosotros en su entorno las ha asumido de diferentes y muchas maneras. En este tiempo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas y yo sé que ustedes también. Y hablando con personas no solo de aquí Panamá, sino de México, de Colombia, de otros países, porque viven allí, siempre florece un tema, siempre sobresale un tema después de cualquier cosa de las que hablo, y es la incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación? Definitivamente que la situación de la pandemia, el COVID-19, ha cambiado la manera de ver el futuro. Entonces la gente se está preguntando: ¿será que esto va a permanecer? ¿Será que pasa COVID-19 y ya no vuelve ninguna otra? ¿O será que por el contrario viene una más fuerte? ¿Será que ya viene la vacuna prontamente? ¿Será que ahora es cierto que el COVID va a venir más agresivo? Bueno, esto es una pregunta que la gente se está haciendo. Así que el Espíritu Santo en oración me guió para darle a la iglesia, a todos los que nos escuchan, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos lleve a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Así que concluí una cosa: aunque son muchos los temores, no los pudiera enunciar todos, yo creo que de alguna manera los podemos enfocar en 3 grupos. El temor a la muerte. La gente ahora se ha visto afrontada a preguntarse: ¿qué sobre la muerte? Esa es una pregunta existencial que ha permanecido a lo largo de toda la humanidad. ¿Qué habrá más allá de la muerte? Nosotros tenemos la verdad, pero hay mucha gente que no. Otro temor es respecto a la incertidumbre financiera. Los ahorros definitivamente para muchos se acabaron, otros perdieron sus trabajos y todos dependemos del dinero para hacer nuestras compras, para sustentarnos. Así que hay un temor latente y ese temor es: ¿qué va a pasar si se acaba completamente el dinero que es mi sustento? Y otro grupo serían el resto de temores, nuestras inseguridades, nuestras ansiedades. Por supuesto que estos 3 no los podemos separar, están todos entrelazados, pero digamos, yo pienso que los podemos enfocar así para que desde la Biblia podamos ver esa palabra de esperanza que Dios tiene para nosotros. Con mi amada Gacela, hace 1 o 2 años, mi amada Gacela es mi esposa, para los que no lo saben, nos colocamos un desafío de leer todos los salmos, y no solo de leerlos, sino de estudiarlos, los 150 salmos. Así que durante varios meses estuvimos sentados, por supuesto, con una taza de café, estudiando estos salmos y orando. Y por este mensaje, el Espíritu Santo trajo a mi mente el Salmo 34, un salmo escrito por David. Así que yo quiero que podamos ir hoy a este Salmo 34 y ver lo interesante, en qué momento, en qué circunstancia David escribió este salmo. Así que el título del mensaje para hoy es: Dios, necesito tu ayuda ante mis temores, ante el temor de diferentes circunstancias. Así que los voy a invitar a que vayan a 1 de Samuel, capítulo 21,
y vamos a estar leyendo del versículo 10 en adelante. Este pasaje nos va a mostrar en qué momento fue que David escribió el Salmo 34. Dice la palabra del Señor así, Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Pues este panorama no parece muy alentador. Miren lo que David hace cuando huyó. David sale temeroso de Saúl porque Saúl lo quería matar, Saúl el rey. Después de que David mata a Goliat, en su corazón el rey Saúl tuvo envidia de él, de que exaltaran el nombre de David más que el de él y procuraba matarle. Ante ese temor, David decide huir. Pero miremos qué fue lo que hizo David. David huye a Gad. Gad era la ciudad donde había nacido Goliat, el gigante. Goliat, el gigante, por supuesto, era un héroe para el pueblo filisteo. En medio de su temor, ¿cómo se le ocurre a David ir a la ciudad de Goliat, a aquel hombre, a aquel gigante, a aquel héroe de los filisteos que él mismo había asesinado? Él se fue allí para esta tierra. Además, ¿qué se llevó en la cintura David? Bueno, se llevó la espada de Goliat. Así que era fácilmente identificable. El trofeo que tenía David de esa batalla memorable, ¿cuál era? La espada enorme que tenía este gigante Goliat. Pero él la lleva. Inmediatamente lo ven, por supuesto, que el pueblo de Gad, los hombres de allí, ¿qué querían? Matarlo. Así que David, en medio de su temor, toma una reacción un poco extraña. A mí me produce risa. ¿Qué hizo David? David se hizo el loco. Dice que escribía en los portales, en las puertas, y también dejaba escurrir saliva sobre su barba. Definitivamente era una actuación digna de un Oscar para David. Pero eso todo fue producto ¿de qué? De su temor. Dice el pasaje que él colocó esas palabras en su corazón y tuvo temor. Además, después de que él tiene un encuentro con Aquís, el rey, digamos que la actuación le sirvió. Y el rey más bien se molestó y dijo: ¿para qué me han traído otro loco? ¿No tengo suficientes locos en este reino? Así que, en cierta manera, David le sirvió su estrategia, pero él huyó a una cueva. Y no solo eso, o sea, piensen por un momento cuál es la situación en una cueva. Una cueva es completamente oscura. Acuérdense que para el tiempo de David no existía la energía eléctrica, solo existían las antorchas. Así que esta cueva no debió ser un buen ambiente. Lo más probable es que oliera mal, está completamente oscura. No, por supuesto, no hay las comodidades que él podía tener en una ciudad de esa época. Y lo más sorprendente de esto es, ¿quiénes fueron los que se unieron a David? Dice que se unieron 400 hombres. Pero ¿qué había en el corazón de estos hombres? Leamos. Eran las personas que estaban ¿qué? Afligidas. Los que estaban ¿qué? Endeudados y los que tenían amargura en su espíritu. Así que imagínense, allí hay 400 hombres con David. Imagínense la conversación que esta gente podía tener.
Cada uno con su propio temor, cada uno con su propia aflicción, con su propia ansiedad, y lo más probable es que dijeran, bueno, todos estamos aquí, todos estamos completamente deprimidos, vamos a hablar de eso. El panorama no era muy bueno. Así que es por eso que en medio de esta circunstancia cobra relevancia el Salmo 34, porque es allí, precisamente, en esta travesía que tuvo David, en esta cueva, donde David escribe estas hermosas palabras. Los invito entonces a que vayamos al Salmo 34, es un salmo un poco largo, pero bueno, vale la pena leerlo completamente todo para que podamos entender su contexto. Dice allí, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Un paréntesis, algunas personas dicen que es una contradicción en la Biblia, porque aquí dice Abimelech y allí en el pasaje de 1 Samuel dice Aquís. Bueno, Abimelech era el nombre de los reyes de los filisteos, así como Faraón era para los egipcios y así como el César era para los romanos. ¿O sí? Así que no hay ninguna contradicción. El Salmo dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Este es el salmo que escribió David cuando huyó. Dice allí que cuando mudó, cuando cambió su semblante por el temor delante de este rey de Gad. Y hoy deseo que ustedes me acompañen para que podamos extraer del Salmo 34 3 principios valiosos para nuestra vida diaria que podemos utilizar ¿para qué? Para poder enfrentar nuestros temores, nuestras angustias, nuestras aflicciones que han venido en esta época y que siempre nos acompañaron. Una de las preguntas constantes de la gente es ¿por qué sufrimos? Y una de las preguntas constantes también de nuestros hermanos en la fe, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Pero más allá de eso, Dios nos da su palabra para que podamos enfrentar estas situaciones. Así que vamos a ver el primer principio. Ante el temor, lo primero que nosotros debemos hacer es alabar, darle alabanza a Dios. Vamos a repetir la lectura del versículo 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Lo primero que debemos hacer nosotros cuando tenemos temores, ¿qué es? Recurrir a Dios para alabarle, para adorarle. ¿Pero qué dice allí? Dice el versículo 1, todo el tiempo, de continuo en mi boca. En todo tiempo nosotros debemos estar, ¿qué?
alabando el nombre del Señor. El versículo 2 nos dice que debemos compartir esa alabanza con otros. Lo oirán otros. Cuando nosotros alabamos a Dios, otros nos pueden escuchar. ¿Por qué esta persona alaba a Dios? Entre nosotros mismos, cuando nosotros alabamos a Dios, entre nosotros mismos nos animamos para levantar manos santas y adorar al Todopoderoso, al Creador de todo el universo. Y otra cosa que debemos hacer es adorarle congregacionalmente. Los domingos, en cada culto, ya sea presencialmente o a través de las redes, como lo estamos haciendo hoy, nos unimos todos. Al inicio del culto colocamos alabanzas para que nuestro corazón se prepare. Dios, que es inmensamente inteligente, sabio y poderoso, permite que el hombre pueda manifestar música, crear música. Le ha permitido crear instrumentos, le ha permitido componer melodías. ¿Para qué? Para que sean dedicadas a Él. Dice la palabra que en todo lo que hagamos le glorifiquemos a Él. Y por supuesto la música, la composición de las letras es una manera de alabarle a Él. Así que acostumbrémonos con las melodías, con la música, con la buena música, alabemos a Dios. Y también adorémoslo con todo lo que hablamos, con todo lo que hacemos. Y eso lo debemos hacer entonces a solas, en pequeños grupos, pero también congregacionalmente. Podemos adorar a Dios por muchas cosas. Por su carácter, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Podemos adorarle a Él también por sus proezas, por sus milagros, por sus prodigios. Dios abrió el Mar Rojo para el pueblo judío, detuvo el río Jordán. Dios ha hecho milagros para cada uno de nosotros. A lo largo de la historia Dios se ha manifestado a diferentes personas y de diferentes maneras. Cuando nosotros escuchamos esos testimonios o los testimonios personales, podemos traerlos a nuestra memoria para adorarle. Así que motivos tenemos todos los días para poder adorar a Dios. La pregunta que nos podemos hacer aquí es por qué David inició con esto su salmo. ¿Por qué David lo primero que coloca en este salmo es que debemos alabar a Dios? Él dice, alabemos a Dios todos los días, constantemente, contagiemos a otros y alabémoslos todos. Y eso nos lleva a que podamos ir al segundo principio. Lo que está haciendo David es darle gracias a Dios porque ante el temor, David tuvo confianza en Él. Así que el segundo principio, ¿cuál es? Ante el temor, confianza solo en Dios. En Dios es el único que podemos confiar. Podemos estar seguros de la presencia de Dios para librarnos de cualquier temor. Vayamos otra vez al Salmo 34 y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer el versículo 4, el 6 y el 17. Dice el 4 así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas las angustias. El versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Como ven dentro del Salmo, estos 3 versículos que nos dicen que podemos clamar, que podemos orar, que podemos presentarnos delante de Dios y Dios nos oye. Dios siempre está allí para nosotros. Él siempre está dispuesto para oírnos. Pero sobre todo, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, Él nos oye, pero dice que Él está ahí ¿para qué? Para librarnos. Librarnos, ¿qué es? Sacarnos de la esclavitud a lo que estamos atados, de cualquier temor, de cualquier angustia. Dios nos oye y está allí ¿para qué? Para librarnos de todos nuestros temores y de todas nuestras angustias. Así que nosotros podemos estar completamente seguros que Dios está allí. Esto no se trata de emociones, se trata de un hecho real, un hecho verdadero. Dios, el Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo está allí todos los días.
Ante el temor, confianza solo en Dios, y esto nos lleva a que no debemos avergonzarnos de nuestros temores. Vamos a ir al versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Muchísimas personas, y entre ellos incluyo a muchísimos creyentes, piensan que manifestar un temor es debilidad de fe o de incredulidad. No, no se trata de eso. Dios conoce nuestros corazones. David, dice la palabra de él, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y muchos hombres que están identificados en la Biblia como hombres de fe, la Biblia nos muestra que tuvieron temores, que tuvieron ansiedad y que tuvieron angustia. Así que nosotros no tenemos por qué sentirnos avergonzados de compartir nuestros temores a Dios y aún a algunos de nuestros hermanos o hermanas que sean maduros en la fe. Debemos saber a quién recurrir. Dice el versículo: los que miraron a él fueron alumbrados. Necesitamos ir a la presencia de Dios. Así como David y estos 400 hombres estaban en la oscuridad de una cueva, así estamos nosotros en la oscuridad de nuestros temores. Esa cueva se llama temor, angustia, ansiedad, pero si recurrimos a Dios, dice que Dios nos va a alumbrar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver bien hacia dónde debemos ir. Y esa guía nos la va a dar el Espíritu Santo. Los que miraron fueron alumbrados. Dios no nos juzga por nuestros temores. Dios no te va a señalar con el dedo para decir: ¿por qué tienes temor? Tú deberías tener fe. No, Dios nunca va a hacer eso. Dios, ante nuestros temores, como hijos pequeños, Dios lo que va a hacer es arrullarnos. Los que somos padres y hemos acompañado a nuestros hijos en algunas oportunidades porque están temerosos de la oscuridad, no los estamos regañando por eso, no les estamos llamando a la atención por eso. Todo lo contrario, nos hemos acostado justo al lado de ellos para brindarles seguridad, para darles palabras de ánimo, para abrazarlos, para decirles: no te preocupes, no tengas temor, no tengas angustia, aquí estoy yo para acompañarte. Y eso sale de nuestro corazón porque es el ejemplo que Dios ha colocado en nosotros. Así que no tenemos por qué sentirnos avergonzados. Podemos acercarnos confiadamente a Dios. Vamos a ir a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Este es un pasaje, un versículo muy conocido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor de Hebreos, ¿qué dice? Que nosotros nos podemos acercar ¿cómo? Confiadamente, sin ningún tipo de temor, sabiendo que Dios va a estar allí para nosotros. Lo otro, ante el temor, confianza solo en Dios. Vamos a leer el versículo 7. Este versículo a mí me fascina, me gusta mucho. Mi esposa lo repite constantemente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampa alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo Señor Jesús está alrededor nuestro. Él cubre los 4 flancos de nosotros. Si usted mira esto como una batalla, tenemos al ejército, al general más poderoso que nos está cuidando. Ahora, es interesante, la palabra acampar en su raíz hebrea es una palabra que tiene la connotación de acampar en el sentido para una batalla. Es decir, cuando los ejércitos acampaban para sitiar una ciudad o cuando los ejércitos iban a una cita de batalla, ellos primero acampaban para prepararse y de ahí salir al terreno de batalla. Es ese acampar el que nos dice este versículo. El mismo Jesús está alrededor nuestro, preparado como si fuera para una batalla, porque esto es una batalla espiritual y Él está ahí ¿para qué? Para defendernos. Él está ahí cercano a nosotros. Dice el versículo 18, versículo del Salmo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta palabra
de quebrantados tiene una raíz también, es la palabra shabar. Y la connotación de esta palabra de quebrantado es alguien que está completamente desgajado, desmenuzado, con los huesos rotos. Muchas veces nosotros estamos en ese estado espiritual, completamente quebrantados, desgajados, inseguros, temerosos. Pero el versículo nos dice, cercano está Dios a los quebrantados. Cuando Dios nos ve así, Él está cercano a nosotros y allí está Jesús alrededor de nosotros protegiéndonos porque Él está librando por nosotros esa guerra espiritual. El Señor Jesús dijo en el Evangelio, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Eso es lo que necesitamos nosotros en esos momentos de temores profundos. David y sus hombres estaban en esa cueva de oscuridad. Pero esto nos lleva a un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. 2 de Corintios 12, 9. Y este pasaje lo escribió el apóstol Pablo. Y es muy interesante porque Pablo tenía algo en su cuerpo. 2 de Corintios 12, 9. Y dice que él rogó 3 veces al Señor para que lo quitara de él. Pero la respuesta del Señor fue no, y le dijo lo siguiente, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! ¡Qué versículo más hermoso! Pablo, ante su debilidad, ante ese aguijón que tenía en la carne, recurre a Jesús. Y Jesús le dice, es en tu debilidad donde yo exhibo, donde yo muestro mi poder para que tú lo veas, para que tú puedas estar confiado. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. En medio de esas debilidades es que el Señor Jesús se va a manifestar con todo su poder para que nosotros podamos estar confiados en Él. Así que no tenemos por qué sentirnos atemorizados, porque tenemos al comandante del ejército más poderoso, a Jesucristo mismo. Cabe una pregunta aquí, dice el versículo 7, de los que le temen. Pero ¿a quién es que defiende? Precisamente a los que le temen. Entonces debemos reenfocarnos nosotros. Nosotros estamos temerosos de alguna circunstancia, así que si estamos mirando hacia el sur, debemos mirar completamente hacia el norte, un giro total de 180 grados y decir, yo no debo temerle a la circunstancia, sino que debo temer ¿a quién? Al ángel de Jehová, a Jesucristo mismo. A Él debo darle mi temor. ¿Qué quiere decir eso? Esta palabra temor, también la raíz en el hebreo es una que denota un temor reverente, no un temor de miedo, sino un temor de reverencia. Es colocar la persona que merece esa dignidad. Así que voy a nombrarles algunos pasajes, no vamos a leerlos, pero sí me gustaría que los apuntaran, porque el temor hacia Dios produce varias cosas. Primero, es un temor que produce adoración. Eso usted lo puede encontrar en el Salmo 5:7. Es un temor que también produce sabiduría. Eso lo puede encontrar en Proverbios 1:7. Y es un temor que nos aparta del pecado. Proverbios 8:13. Pero también es un temor que exalta la santidad de Dios. Apocalipsis 15:4. Como vemos, el temor hacia Dios, hacia Jesús, hacia el Espíritu Santo, produce algo en nosotros. ¿Produce qué? Adoración, produce sabiduría, nos aparta de mal, nos aparta del pecado y nos ayuda a ver la santidad de Dios para que nosotros también podamos caminar en santidad. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, sed santos, porque yo soy santo.
Ahora, en el versículo 10, dice lo siguiente, del Salmo 34. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A veces el temor, como mencionaba en la introducción, es por la incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro. Nosotros no podemos conocer el futuro, pero quien sí sabe el futuro es el mismo Señor Jesús. Así que aquí dice que no importa que nosotros estemos temerosos, el Señor va a tener cuidado de nosotros y no nos va a faltar ningún bien. Ahora, la connotación de esto no es que no nos vaya a hacer falta una casa, un carro o las cosas que hoy tenemos nosotros como confort. Cuando dice que no nos va a faltar ningún bien, es las cosas que nosotros necesitamos, las que Dios en su soberana voluntad nos va a dar de acuerdo a nuestra necesidad, no a nuestros deseos. Allí hay una gran diferencia. Unas cosas son las necesidades y otra cosa son los deseos que nosotros tenemos. Así que ante las incertidumbres de la vida, Dios, que conoce nuestro corazón y nuestras necesidades profundas, dice la palabra que Él nos va a dar para que no nos falte ninguna cosa. Dice también que lo interesante es que Dios también nos enseña a temerle. Vamos a leer del versículo 11 al 14. Dice así: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguele. ¿Quién desea muchos años de vida y ver el bien? Bueno, quien desee eso, pues aquí nos da varias cosas para que nosotros la coloquemos en práctica. Lo primero que dice es que guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El Señor, el Dios soberano, el Creador, está interesado en lo que nosotros decimos. Debemos ser sabios. El temor a Dios que produce sabiduría. Y una de las cosas donde se manifiesta la sabiduría es en lo que nosotros hablamos. Así que esto es interesante. ¿Qué tiene que ver esto con enfrentar los temores? Bueno, ¿qué es lo que tú estás hablando respecto a la circunstancia por la que tú estás pasando? En eso está relacionado. Guarda tu palabra del mal. Así que, ¿qué podemos tomar de nosotros de eso? No nos estemos quejando, no estemos hablando mal del presidente, del gobierno, de los funcionarios, hablar mal de la circunstancia, de que hay conspiraciones de cualquier tipo. No, todas esas circunstancias pueden ser verdaderas, pero nosotros no lo sabemos ni podemos estar seguros de eso. Pero lo que nos invita el Señor es a que guardemos nuestras palabras. Más bien apliquemos el principio de que nuestras palabras sean utilizadas para cosas productivas y en especial para alabar el nombre del Señor. Lo segundo, apártese del pecado. Dice el versículo 14, apártate del mal y haz el bien. El Señor está interesado en que nosotros caminemos en santidad. Así como debemos ser santos con nuestras palabras, el Señor nos invita a que seamos santos en todo lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que vivimos, en nuestras acciones, en lo que servimos al Señor, en lo que servimos en nuestro trabajo, en lo que servimos a nuestra familia, en lo que servimos a nuestros vecinos. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Cuando las personas cercanas a ti te están viendo, ven en ti santidad. Bueno, el Señor nos llama para que en medio de las circunstancias difíciles nosotros podamos andar por caminos rectos. La Biblia en varios pasajes nos invita a que no apresuremos las cosas. Por ejemplo, dice, no te apresures a hacerte rico, desiste. ¿Por qué? Porque no están bien. En medio de las circunstancias, en medio de nuestros temores, podemos ser tentados a hacer o a tomar malas decisiones y terminar tomando malas acciones que finalmente van a perjudicarnos a nosotros, a nuestros seres queridos y va a terminar en consecuencias.
Así que el Señor nos invita a que en medio de los temores nosotros caminemos en santidad, que le busquemos a Él. Como decía, el temor a Dios produce santidad, pero para que eso sea así, primero debemos ver el estándar de la santidad de Dios. Y por último, dice también allí en la segunda parte del versículo 14, dice, busca la paz y síguela. Bueno, nosotros somos llamados ¿a qué? A buscar la paz. Vamos a ir nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice la palabra del Señor así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos seguir la paz. En otro pasaje dice, en lo que dependa de ti, estad en paz con todos. Nosotros podemos dedicar nuestro tiempo a tomar actitudes agresivas, pero lo que nos está diciendo el Señor en este pasaje es que tengamos un corazón de paz. La paz os dejo, la paz os doy, pero yo no doy la paz como el mundo la da, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el ejemplo que nos dejó Él para que nosotros podamos hacer. Debemos tener una actitud de paz para con todos los demás, pero sobre todo buscar la paz en nuestro corazón. Vamos a ir a un pasaje muy conocido, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros buscamos la paz, lo que va a venir sobre nosotros, en medio de esas cuevas temerosas, en medio de esa oscuridad, en medio de esas circunstancias que parece que no tuvieran luz al final, en medio de todo eso va a aparecer la paz que ni siquiera nosotros podemos entender. Esa es la paz que proviene de Dios. Muchos de nuestros temores están fundados por las injusticias. Usted en alguna circunstancia de su vida puede haber sufrido por causa de alguna injusticia. Hablando muchos años atrás con un amigo, él fue despedido de su trabajo acusado de robo. Pero resulta que un compañero suyo de trabajo había sustraído una mercancía de la empresa y acomodó todo para que le echaran la culpa de ese amigo mío. Y él sufría mucho por eso. Bueno, en esa oportunidad yo no era creyente, no tuve palabras sabias para decirle, pero muchas veces, en algunas circunstancias, nos van a pasar cosas que son injustas. Entonces, ¿a qué vamos a dedicar nuestro tiempo? ¿Vamos a dedicar a quejarnos? ¿Vamos a dedicar entonces a ver qué camino tomar? ¿El camino que no es el adecuado delante de Dios? ¿Vamos a buscar venganza? ¿Vamos a tener ira en nuestro corazón? ¿Nos vamos a quejar contra Dios, contra Jesús, contra el Espíritu Santo? ¿Le vamos a exigir cosas? No, lo que nos está diciendo el Señor hoy es que podamos confiar en Él, porque Él siempre va a estar ahí para nosotros. Él va a estar ahí para nosotros a través de la adoración, de la alabanza, a través de nuestras oraciones, a través de nuestros hermanos de la congregación. Para eso son nuestros hermanos. Si usted tiene una buena relación con sus hermanos de familia, usted sabe que más que un hermano tiene un amigo. Usted con su hermano puede ir a él y contarle lo que está sucediendo. También con sus hermanos de la congregación. Si usted tiene confianza con ellos, usted puede confiar sus temores a ellos, no para el revolú, sino para que puedan orar, para que puedan consolarse, para que puedan animarse los unos a los otros. A eso es lo que nos llama Dios. Esa es la unidad de la iglesia de la que nos habla Dios. Así que nosotros podemos utilizar el tiempo de diferentes maneras, pero la pregunta es, ¿en qué lo vamos a usar? ¿Para dedicarnos solo a quejarnos por lo que nos está pasando? Bueno, esto nos lleva a nuestro tercer principio. Ante los temores, dejemos el juicio a Dios.
porque Dios tendrá cuidado y juzgará absolutamente a todos y a todas las cosas. Vamos a ir al versículo 19 y vamos a leer la primera parte. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones tuyas y mías. Y esa es una pregunta que generalmente nos hacemos los hijos de Dios. ¿Por qué siendo hijos de Dios viene el sufrimiento? Bueno, aquí nos confirma que muchas van a ser las aflicciones, pero el Señor permite las aflicciones en nuestra vida, como decíamos antes, primero para manifestar su poder y segundo, para que nosotros podamos ser ¿qué? Perfeccionados. Por medio de las pruebas nosotros somos perfeccionados en nuestra fe. Quiere decir eso que vamos madurando. Cada día vamos creciendo a la semejanza, a la estatura del varón perfecto, a la estatura del Señor Jesucristo. Debemos entender que estamos en un mundo caído. De nada sirve que estemos quejándonos del mundo, porque el mundo va siempre a comportarse como lo que es el mundo. Usted no le puede pedir al marranito, al cerdo, que esté limpio, porque ¿cuál es su ambiente? Siempre revolcarse, siempre es estar sucio. Ese es el ambiente en que él vive. Así que al mundo no le vamos a pedir santidad, porque el mundo no quiere santidad, el mundo quiere todo lo contrario. Así que no debemos estarnos quejando de un mundo donde la cultura que prevalece es el yo, es una cultura egocéntrica. Los hombres de hoy en día quieren ser medidos por su riqueza, por su poder y por su fama. Eso es lo que quiere esta cultura. Esa es la cultura que maneja Satanás para la humanidad. En medio de la persecución de Saúl, David tomó una mala decisión. Pero pensemos, ¿por qué Saúl quería matar a David? Saúl quería matar a David sencillamente por envidia. ¿Por qué? Porque cuando David mató a Goliat y después de la batalla salió un canto donde decía: Saúl mató a los miles, él tuvo honra, él tuvo gloria, pero después decía: David mató a los 10,000. Y eso en nada le gustó al rey Saúl. Él pensó: están colocando a David por encima de mí. ¿Y qué decidió? No decidió castigarlo, no decidió tratar el tema, él no decidió sacar una resolución para que no se cantara eso. Él en su corazón fue tan duramente envenenado que lo que decidió fue que asesinar a David, y durante muchísimos años lo persiguió. Así que con seguridad muchas veces David durante esa persecución debió preguntarse: ¿por qué a mí? Si lo que yo hice vino de Dios. Yo maté a Goliat por el poder de Dios. Eso nada tenía que ver conmigo. Pero así es la injusticia de la vida. Muchas veces tú y yo nos enfrentaremos a circunstancias injustas en la vida. ¿Y la hacemos de qué? De afrentar y de soportar. Nada nos va a sacar de eso. Necesitamos soportar esos momentos injustos, esas circunstancias injustas, y entregárselas en las manos al mismo Dios. Vamos a leer varios versículos. El 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová, versículo 16, contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y el versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios está vigilante sobre todos sus hijos, como lo vimos. El ángel de Jehová acampa alrededor para defendernos. Dios va a tratar con cada injusticia que ha sucedido en este mundo, con cada una de ellas. La ira de Dios está sobre los malos. Los invito a que vayamos a la carta que escribió Pablo a los Romanos, capítulo 1 y versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo aquel que detiene la verdad de Dios.
A veces nosotros no vemos la justicia de Dios manifiesta cuando nosotros queremos, pero no nos preocupemos por eso. Dios ha dicho en su palabra que a cada uno le va a pagar conforme a su justicia. Nosotros, por la sangre de Cristo, hemos sido liberados de ese juicio, de esa condenación eterna. Pero aquellos que no tengan a Jesús van a ser condenados eternamente. Y dice la palabra en Corintios que cada uno pagará conforme a sus obras. Los que nos aborrecen serán condenados. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya estamos advertidos, el mundo nos aborrece por el solo hecho de seguir a Jesucristo. Pero Jesús nos dijo, no os preocupéis, yo estoy con vosotros. En la oración que él hizo registrada en el Evangelio, San Juan capítulo 17 dice, yo oro por estos que están en el mundo, no son del mundo, pero están en el mundo. Así que tenemos una verdad que nos dio el Señor Jesús. La gente nos va a aborrecer y por eso nos van a pasar muchas cosas injustas. Pero también los que nos aborrecen a nosotros, que no tienen a Jesús y que no reciben a Jesús, van a ser condenados eternamente. La justicia de Dios se va a manifestar en ellos. En cambio, nosotros como hijos de Dios vamos a ser o estamos libres de toda condenación. Estamos libres de la esclavitud del pecado y estamos libres ¿de qué? De la condenación eterna. Cuando Dios nos llama a su presencia, dice la palabra de Dios por su promesa, que vamos a estar en la presencia de Él por siempre, eternamente. La justicia de Dios es perfecta y no dejará a nadie sin su retribución. Vamos a volver al libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Romanos 2, del 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Dice el versículo 19, en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones de nosotros. Pero ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la promesa? Pero de todas ellas le librará Jehová. Absolutamente, de todos nuestros temores, de todas nuestras dudas, de todas nuestras angustias, nos va a librar el Señor. Solo que permitámosle actuar en nuestras vidas. Tengamos la actitud correcta en fe delante del Señor y permitámosle actuar en nuestro corazón. Somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos y dice la palabra que cuando un miembro se duele, todos se duelen. Así que preocupémonos por nuestros hermanos. Como lo he dicho algunas veces, tómese el tiempo, haga una videollamada, haga una llamada telefónica, un WhatsApp, un texto y salude a sus hermanos. Pregúnteles cómo está, no solo en el sentido de las necesidades materiales, más allá de eso, preguntemos el estado espiritual para que podamos consolarnos los unos a los otros. Dice la palabra que el fuerte debe tener cuidado del débil. Pero lo cierto es que los fuertes no siempre están fuertes, ni los débiles siempre van a estar débiles. A veces el fuerte, por alguna circunstancia en su vida, es débil en alguna área de su vida y necesitamos los unos de los otros para poder ayudarnos. Como digo, si algún miembro se duele,
toda la iglesia se duele con él. ¿Qué quiere decir eso? Que todos y cada uno de nosotros soportamos el temor de esa persona para poderlo ayudar a salir adelante. Vamos a concluir con 2 pasajes. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este contexto habla que Dios es amor. Dice que el temor en sí trae castigo. Nosotros mismos nos castigamos con nuestros propios pensamientos. No nos castiguemos más. Dejémosle nuestras cargas al que puede soportarlas, a Jesús, y confiemos en Él, en todos nuestros temores. Si estamos ansiosos, si estamos angustiados, si tenemos incertidumbre por el futuro, no te preocupes. El Señor va a tener cuidado de nosotros. Si este mundo va a terminar, como dice la promesa, prontamente, nosotros no lo sabemos, no te preocupes. El Señor va a venir por su iglesia primero. Así que no tenemos por qué preocuparnos. El Señor puede venir hoy mismo y nosotros ya todo el tiempo que perdimos en nuestras preocupaciones es eso, un tiempo perdido. Así que en oración dejemos nuestras angustias y nuestros temores en las manos de Jesús. Segunda de Timoteo 1:7. La carta que Pablo le escribió a su discípulo, a su pastor Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino nos ha dado ¿qué? Un espíritu que nos da poder. Un espíritu que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y un espíritu que nos ha dado dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos en nuestro carácter la templanza, el fruto del Espíritu Santo. No nos dejemos dominar por las circunstancias. Es eso, por eso se llaman circunstancias. Son un momento, tienen un inicio y tienen un fin. Las circunstancias no nos van a dominar. Es el Espíritu Santo el que debe tener el control de nuestro carácter. Así que, amados hermanos, el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. No importa por la situación que tú estés atravesando, por más grave que parezca, el Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor tuyo y está ahí para defenderte. Solo que tú tienes que ponerlo en el sitio que Él se merece. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti la gloria, la honra y el honor. Gracias, Padre, por el mensaje de hoy. Tú sabes que en nuestro corazón muchas veces tenemos temores. Ayúdanos, Señor, a entregarle estas cargas al Señor Jesús. Sabemos que Él está ahí para nosotros. Sabemos que tú estás sentado en el trono de la gracia, donde podemos recurrir cada día para que tú nos socorras. Padre, sabemos que hay incertidumbre en medio de esta situación en estos meses, pero sabemos que tú eres el que gobierna el universo, la tierra y esta humanidad. Sabemos que tú tienes el control de absolutamente todo. Nosotros somos tus hijos y podemos confiar en que tú tienes algo bueno para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces cada día. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Por último, quiero preguntarle a alguno de nuestros invitados. Tú escuchaste hoy que podemos tener temores en nuestro corazón y que la solución a esos temores es entregárselos al Señor Jesús. La pregunta para ti es, ¿y tú ya entregaste tu vida al Señor Jesús, al Salvador de la humanidad? Déjame decirte que en tu vida hay pecado y que ese pecado genera una barrera, un distanciamiento de tu relación con Dios. Por eso la cruz del Calvario.
Jesús murió en la cruz por ti, para perdonarte de tus pecados y para que esa deuda del pecado fuera pagada por Él. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Así que si no tienes a Jesús en tu corazón, estás destinado a condenación eterna. Yo te invito para que hoy tomes la mejor decisión de tu vida y puedas decirle al Salvador, al Señor Jesucristo, que entre a tu corazón. Te invito a que puedas hacer una corta oración conmigo. Señor Jesús, hoy confieso delante tuyo que he pecado constantemente, que no he manejado mi vida conforme a la voluntad de Dios y que ese pecado me ha alejado de tener una relación contigo. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te invito a que tomes el control de mi vida y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Acepto la promesa de que tú siempre vas a estar conmigo. Amén. Esta corta oración, si la has hecho desde lo profundo de tu corazón, genuinamente, en fe, quiere decir eso, que hoy eres bienvenido al reino de Dios. Hoy tienes a Jesús en tu corazón y eres salvo. El Señor les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo.